Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para que podamos estudiar y conocer así a nuestro Señor Jesucristo. Ha sido bien interesante todo este tiempo conocer a través de la Biblia al Señor Jesucristo. Vimos en el Antiguo Testamento cómo las profecías, aún en la poesía con Salomón, se daba a conocer que había un Jesús prometido, un Mesías prometido. Pues bueno, viene la mejor parte. Vamos a empezar a hablar en los Evangelios acerca de Jesucristo y cómo las profecías empezaron a cumplirse y la poesía. Es bien interesante este tema. Conocer a Jesús significa tener una relación con Él. No solamente es tener una teoría, no solamente es leer un capítulo de la Biblia, es leer ciertas historias y nada más en eso. No, consiste en tener una relación muy intensa con el Señor Jesucristo, es conocerle. Si tú eres un cristiano verdadero, debes conocerlo, no solamente en teoría, sino conocerle en una relación muy íntima con Él. Tú tienes un amigo y quieres conocerlo, tienes que estar interactuando con él. Exactamente con él es lo mismo. No solamente lees la Biblia, sino que permites que el Espíritu Santo dentro de ti haga realidad esa palabra y vas conociéndolo tal como es, como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. El mismo Jesús en Juan 17:3 nos dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Ese es el propósito de dar a conocer en los evangelios lo que es Cristo. También en primera de Juan 5:20 nos dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al Dios que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Hijo de Dios, verdadero y la vida eterna. O sea, queremos conocer al Señor Jesucristo, sigamos entendiendo su palabra, sigamos siguiendo sus pasos, valga la redundancia, pero vamos a seguir los pasos del Señor Jesús para entenderlo, para conocerlo. E iniciamos nuevamente con el Nuevo Testamento, con la Nueva Alianza, que vuelvo y recalco esto, que es el cumplimiento de las profecías del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento inicia con los evangelios, que evangelio significa buenas nuevas, que esa palabra es bien interesante, les cuento, porque buenas nuevas no solo son buenas noticias, es en sí la noticia del que ha vencido, del que ha venido y ha tomado lo que nosotros habíamos perdido, lo ha retomado y tenemos un nuevo representante delante de Dios en la tierra. Los 4 evangelios son 4 y cada uno es presentado desde un punto de vista diferente y por supuesto hacia un público totalmente diferente. Es tan importante conocerlos y así poder compartir el mensaje de cada uno de ellos. Vamos a verlos desde un punto de vista de los evangelios sinópticos, que hablan desde un punto de vista paralelo. Los primeros 3 evangelios, son 4. Los primeros 3 nos hablan, cualquiera diría, están repitiéndose las historias, porque recalca algo importante que debemos tener. Si nos están enseñando 4 veces el mismo tema, obviamente de diferentes formas, desde diferentes puntos de vista, entendemos que es tan importante y es más que importante porque es la vida del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo, que es bien interesante, de verdad que sí. Empecemos con Mateo, que dice Leví, que fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Él había sido un recaudador de impuestos, despreciado obviamente por el pueblo judío, porque él cobraba los impuestos para el gobierno de Roma. Pero aquel hombre de Galilea transformó a Mateo. Y Mateo escribió este evangelio para sus compatriotas, para los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo.
¿Cuál era el propósito? Demostrarles que Jesús es el Mesías y explicarles acerca del reino de Dios. Mateo comienza su relato con la genealogía del Señor Jesucristo. No olvidemos que para los judíos es muy importante saber su descendencia, conocer su genealogía, como lo dice la Biblia, para ver desde dónde descendemos. Y es tan importante para ellos porque así se dan cuenta qué tan original podría ser o qué tan auténtico es Jesús, descendiente de la tribu de Judá, como se ha venido diciendo en las distintas profecías. Siempre hay un orden, desde dónde desciende, y para el pueblo judío es muy trascendental el conocer la genealogía, conocer sus pasados, conocer de dónde proviene, conocer sus raíces para poder tener una base firme que es muy importante para ellos. Pues él comienza su relato, después habla del nacimiento de Jesús, de sus primeros años, menciona la huida de la familia para Egipto, para evitar que Jesús sea asesinado por Herodes, obviamente, y después regresan a Nazaret. Después Juan el Bautista lo bautiza, después empieza la tentación en el desierto y comienza el ministerio del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús empieza escogiendo a sus discípulos, y una de las enseñanzas importantes en Mateo es, aunque todos lo mencionan, Mateo lo hace muy importante, es el Sermón del Monte, porque es tan importante para el pueblo judío entender la ley que el Señor Jesucristo dentro dice, se les ha dicho, mas yo os digo. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo fue el que vino y cumplió la ley a cabalidad, y también les enseña al pueblo judío cómo debe ser delante del Señor la ley que se está dando, los 10 mandamientos, que son los más importantes. Nos damos cuenta que es bien importante. También nos damos cuenta que a medida que el ministerio del Señor Jesús se iba expandiendo, obviamente el Señor Jesús encuentra oposición, encuentra hostigamiento por parte de los que estaban vinculados al sistema religioso. Obviamente está rompiendo toda la tradición, obviamente está rompiendo todo lo que estaba escrito según la tradición. No era tanto lo que Dios había hablado, sino la tradición. Había sido inculcada de una manera bien fuerte. Pero Mateo continúa relatando las enseñanzas del Señor Jesús y las relaciona con el reino. Y sus discursos se registran con pensamientos de realeza. ¿Por qué? Porque Mateo siempre recalca que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Durante este tiempo Jesús habló con sus discípulos acerca de su resurrección, habló acerca de su muerte, obviamente. Él se les presentó a Pedro, Jacobo y a Juan cuando fue transfigurado. También Jesús entró triunfal a Jerusalén, pero muy pronto entró en acción la oposición. Obviamente quisieron matarlo, lo mataron, pero también el triunfo del Señor Jesucristo fue muy grande. De modo que Jesús impartió a sus discípulos las enseñanzas también relacionadas con el futuro, porque Él les estaba diciendo qué iba a suceder. Y todo esto lo vemos en Mateo 24, de los acontecimientos que se iban a estar dando, cómo iba a ser su regreso y cómo debíamos vivir nosotros hasta entonces. El Señor Jesucristo instruyó a los apóstoles respecto a su segunda venida. El Señor Jesús instruyó a los apóstoles con cada acontecimiento que iba a pasar. Desde sus ministerios, sus enseñanzas, desde que Él iba a ser apresado, desde que Él iba a ser crucificado, desde que Él iba a ser resucitado, que es el triunfo más grande que pudo haber mencionado. Pero vuelvo y recalco, a medida que el Evangelio se da, a medida que usted pueda leer el libro de Mateo, entienda en su mente, en su corazón, un mensaje muy claro que Mateo transmite. Jesús es el Cristo, Jesús es el Rey, Él es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y celebremos su victoria, porque realmente todo eso Él lo hizo, si lo podemos decir, para el pueblo judío, pero gracias a Dios que el amor de Dios es tan grande, tan extenso, que no solamente fue para el pueblo judío, sino que nos alcanzó también a nosotros.
también nosotros somos salvos, también nosotros alcanzamos el amor, la bondad y la misericordia del Señor Jesucristo a través de esto que nos narra el Evangelio de Mateo. Si tú tienes alguna duda o tienes algún comentario que quieras hacernos, wow, te invito a que lo hagas, te invito a que me digas qué piensas o que nos coloques un like en nuestras redes. Comunícate con nosotros, nos agradaría mucho saber al respecto. Espero que la vida de Mateo te bendiga a través del Evangelio que él escribió para todos nosotros.